Hey, shalom, shalom Israel. Feliz nueva luna. Espero que estén disfrutando este doble sábado. Ya pronto empieza el sábado del séptimo día de la semana. Ok, hoy el tema de la clase se llama De Saúl a Pablo. Yo me voy a oficiar Ira, aquí está. Soldado Joel. Hoy vamos a aprender del apóstol Pablo, porque Pablo, él escribió la mayoría del Nuevo Testamento, pero tenemos que entender que Pablo era un ejemplo para enseñar a nosotros que cualquier persona puede arrepentirse, porque Pablo, cuando era Saúl, era un hombre bien malo, estaba matando a los discípulos, él estaba entrando a casas y poniendo en cárcel a los discípulos. Entonces, si un hombre así puede arrepentirse, es un ejemplo que todos nosotros podemos arrepentirnos. All right? Vamos a empezar primero con Mateo 10:1. Porque Pablo, él escribió la mayoría del Nuevo Testamento, pero él no era uno de los 12 discípulos. Él no estaba entre los 12 discípulos que Cristo andaba en los 3 años que él caminó. Read that. El libro de Mateo, capítulo 10:1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ahorita vamos a leer de los 12 discípulos que Cristo les dio autoridad para que ellos puedan sanar cualquier enfermedad. Porque tienen que entender, los discípulos cuando andaban con Cristo eran muy diferentes que nosotros. Por ejemplo, nosotros venimos aquí a la verdad, tenemos que aprender, tenemos que estudiar y aprender las escrituras como un bebé. Cristo con los discípulos era diferente. Cristo solo para tocándolos, ellos sabían los mandamientos, las escrituras. Él les dio autoridad para sanar enfermedad. Eso fue un nivel más alto que ahorita. Ahorita ninguno de nosotros tenemos poder para... Mucha gente en la calle dice, oh, ustedes pueden sanar. Right? You know, en la calle dicen, oh, ustedes pueden sanar con la mano. No, ¿por qué? Porque eso fue en el tiempo de Cristo. Cristo, él mismo le dio la autoridad a los discípulos para que ellos puedan sanar toda enfermedad. Por un ejemplo, dame Marcos 9:14. Un ejemplo que enseña qué significa que Cristo le dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu del mundo. El libro de Marcos, capítulo 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y en el seguida, El 14, porque lo que vamos a leer es que en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo, los escribas, los fariseos, siempre estaban en discusiones con los discípulos. Siempre había una división. Nunca estaban juntos. Los discípulos siempre estaban peleando con las escrituras contra los escribas. Entonces aquí estaban los escribas contra los discípulos de Cristo. ¿Lee? y en enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Ahora, ¿qué significa teniendo un espíritu mudo? Aaron, put the definition of mudo, like dumb. Porque el mudo aquí no significa como hoy en el mundo decimos, tú eres un mudo y no que no tiene entendimiento. No, dice que un niño con espíritu mudo era una enfermedad. Vamos a leer la enfermedad. Dice, vamos a leer la definición de mudo. Porque es una enfermedad, no es que el niño era un baboso, ¿entienden? Estaba enfermo el niño. Read that. Mudo o muda, que no puede hablar a causa de una discapacidad física o de una lesión en las cuerdas vocales. Right, es lo que quería. Entonces, lo que significa que un niño mudo es que ellos no pueden platicar. Como hoy tenemos como enfermedades como Down syndrome, todas las enfermedades que nuestra gente, hay niños que tienen enfermedad y gente grande que no pueden hablar. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad. Es lo que tenía este niño. Él no podía hablar porque tenía un espíritu mudo que es bien profundo porque significa que toda enfermedad es un espíritu. Él estaba enfermo porque él tenía un espíritu,
un demonio que lo hacía ser mudo, ¿entienden? Entonces, los fariseos y los discípulos de Cristo estaban discutiendo que ellos no podían sanar a este niño, right? Ellos no, porque antes de esto los discípulos, ellos sanaban a toda la gente, pero este espíritu aquí, ellos no podían sanarlo. Todos estaban discutiendo con los fariseos. ¿Por qué tú no puedes sanarlo? ¿Entienden? Keep reading. Versículo 18. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa rajos y cruje los dientes. Entonces, este espíritu no es una enfermedad, hermano. Sí es una enfermedad, pero lo que tengo que entender es que la enfermedad también es un espíritu. Este espíritu de ser mudo, enfermo, hacía que este niño le dé fomo de su boca y que gnash the teeth. Y cruje los dientes. Y le hacía que crujea sus dientes, así. Entonces era un espíritu que hacía a este niño ser así, que estaba fumando y guiñando sus dientes. ¿Lee? Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces aquí el padre va a Cristo y dice, mira, yo fui a tus discípulos, porque la gente sabía la diferencia entre los fariseos, los escribas y entre los discípulos de Cristo. Ellos sabían quién era de Cristo y quién era no. Entonces ellos dijeron, yo fui a tus discípulos, Cristo, pero ellos no pueden sanar a mi hijo, no pueden quitar a este demonio de aquí. Y la gente antes también sabía que era un espíritu de enfermedad. Sabían que la enfermedad era un espíritu. Hoy en día nuestra gente, vamos al doctor. Primeramente vamos al doctor y ganamos medicina, pero primeramente tenemos que ir a Dios, porque toda la enfermedad tiene un espíritu, como espíritu de ser, de diabetes, cáncer, todo trae con un espíritu, porque Dios dice que Él es el que sana, porque Dios controla esos espíritus que están en la enfermedad. Sigue leyendo. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, Ahora, pon atención, lee de nuevo. y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, Entonces, ¿qué significa eso, hermanos y hermanas? Que de los demonios, los espíritus que no son de Dios, ellos conocen el espíritu de Cristo. Dice que el espíritu que estaba en el niño, el demonio que estaba en este niño, que lo hacía crujir, que lo hacía fumar de la boca, él vio a Cristo y lo reconoció. Damn, este es el Hijo de Dios. ¿Sigue leyendo? sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revocaba, echando espumarajos. Entonces este espíritu que dice que tenía un espíritu mudo, el espíritu no quería salir del niño, no quería salir del niño, del papá. ¿Puedes seguir leyendo? Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Vieron, hermanos y hermanas? El niño nació con esta enfermedad. Y la razón por que digo eso es porque yo sé que en el cuerpo aquí tenemos un hermano que tiene un hijo que no puede hablar. Entonces, no estamos solo diciendo para practicar, porque sabemos que mucha gente tiene niños que son enfermos, right? Pero ¿qué preguntó Cristo? ¿De cuándo tiene este niño esta enfermedad? Dijo, es de un niño. Entonces, el niño nació con ese espíritu entre él mismo. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos y hermanas? Que con la oración, vamos a leer aquí en este mismo capítulo, que con uno ora y empieza a ayunar, ese espíritu que es la enfermedad le puede salir en tiempo a una persona. ¿Entienden? Sigue leyendo. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego. Entonces, este espíritu hizo que el niño andaba en el fuego. Porque ustedes han visto un niño que tiene como, enfermedades como Down syndrome. Ellos, digamos, tienen 12 años, pero tienen una mentalidad como de 6. Su mente no está a la edad de ellos. Es una enfermedad. Entonces, a veces los niños, ellos no pueden ver los peligros. Ellos pueden andar en la calle y andan así, boom, un carro puede pegarle. ¿Entiendes? Están en la casa y con niños tienen una enfermedad así, hay que tener más cuidado sobre ellos. Porque ellos no miden el peligro. Ellos tienen más posibilidades
de golpearse, de quemarse, porque muchos niños con esa enfermedad se ahogan, están en la playa, están en una piscina, y no miden el peligro y se caen en un agua y se mueren. Entonces es lo que pasó aquí. Este espíritu de ser mudo, que dice la Biblia, hacía que el niño andase, que corría al fuego. ¿Por qué? Porque no medía el peligro. ¿Sigue leyendo? Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua En las aguas también. ¿Sigue leyendo? para matarle. Porque es el espíritu, era el espíritu mudo que quería matar al niño. ¿Sigue leyendo? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Pero vio que el padre, él sabía que era un demonio. Él sabía que era una enfermedad, pero también sabía que era un espíritu. Y hoy en este día tenemos que regresar a este nivel de fe, sabiendo que sí son enfermedades, pero también son espíritus. Porque hay que pedir, hay que orar para que Dios sane. Primeramente hay que pedir a Dios que Él sane a ese espíritu y después ir al doctor y ganar las medicinas apropiadas. ¿Sigue leyendo? Y ayudándonos. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿Sí puedes qué? si puedes creer, Hay que creer que Dios es el que sana, hermanos y hermanas. ¿Sigue leyendo? al que cree todo le es posible. Porque imagínense, hoy en este día, digamos un ejemplo. Si traen un niño, ¿verdad?, que tiene ese espíritu de ser, the proper term of Down syndrome in Spanish. ¿Cómo se dice Down syndrome? Porque yo estoy diciendo en inglés, para que ustedes sepan qué significa como Down syndrome. Síndrome de bajo. I think it's one word. I think Down syndrome is one word. Let's try 2 words. Ok, entonces, síndrome de bajo, right? Va a decir eso. Digamos que un niño viene con esa enfermedad, que no miden su edad, tienen 12, tienen 15, pero actúan como tienen 7 años. Imaginen que un niño venga aquí y le piden a nosotros, oren por mi hijo. Eso es lo que quería el padre. El padre quería que Cristo sanase a su hijo. Es algo que en los ojos carnales, la gente que no cree en Dios, es imposible. What? El niño no va a curarse así, you know what I mean? Pero hay que regresar a ese nivel de fe que Dios, Él sí puede curar a cualquier enfermedad. ¿Sigue leyendo? Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces el padre, él reconoció que él necesitaba más fe. Dice que, ¿de nuevo? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Porque es bien difícil creer que Dios puede sanar una enfermedad. ¿Entienden? Este niño nació con esa enfermedad. Es como, por ejemplo, un niño naciendo con, digamos, nace con un corazón que no sirve apropiado, ¿entienden? Es difícil de entender que esa enfermedad puede ser curada después de 10 años, después de 12 años. Es bien difícil creer eso, pero el padre, por eso que a una escritura dice que cuando dijo al niño que nació ciego, preguntaron a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Qué significa eso? Que los padres, ellos pueden ayudar que los hijos que sean sanos. Los padres hay que también orar para los hijos, ¿entienden? Que tienen que orar con una familia. Sigue leyendo. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué hizo qué? Reprendió al espíritu inmundo. Él reprendió al espíritu mudo. Él sabía que la enfermedad es un espíritu. ¿Sigue? Diciéndole, espíritu mudo y sordo. ¿El espíritu qué? Espíritu mudo y sordo. Entonces, hermanos y hermanas, si ustedes conocen a alguien que tenga una enfermedad que lo hacen sordos o mudos, entiendan, hermanos y hermanos, que con el Espíritu de Cristo pueden ser sanados. Es lo que hizo ahí. Él dijo que tu espíritu sordo y mudo, sal del niño. Es lo que aquí están leyendo aquí. Están leyendo Cristo sanando a un niño. Sigue leyendo. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de las manos, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, Cristo, si Él quería, Él podía darle el poder a sus discípulos para sanar a ese niño, pero hizo para el propósito de qué? Para enseñarlo a nosotros que a veces un espíritu, right, solo sale con oración y con ayuno, ¿entienden? Pero el ejemplo que yo saqué de aquí es que Cristo y sus discípulos, ellos tenían el poder de inmediatamente sanar a una persona, ¿entienden? So, regresemos a Mateo 10:1. El libro de Mateo, capítulo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces los discípulos de Cristo, los 12, los originales 12, ellos tenían un poder que es afuera de este mundo, ¿entienden? Sigue leyendo. Los hombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Entonces Pedro era el primer apóstol, él era el más en rango, porque había rango entre los discípulos, él era el más alto en rango. ¿Lee? Y Andrés su hermano. ¿Lee? Jacobo hijo de Zebedeo. Ujú. Y Juan sus hermanos. Ujú. Felipe. Este Juan ahí es Juan el revelador, no Juan el Bautista, puede ser el Juan que escribió el libro de 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, San Juan y el Apocalipsis. Ese fue Juan ahí. Lee. Entonces ahí leemos ya Pedro, Andrés, James, Jacobo y Juan. Ya hay 4, right? Yep. Felipe. Bartolomé. Tomás. Mateo el publicano. Es el Mateo que escribió el libro de Mateo. ¿Sigue leyendo? Jacobo hijo de Alfeo. Lebeo. Por sobrenombre Tadeo. Lee. Simón el cananista. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué miren ahí, están ahí, hermanos? Que Pablo no está entre los 12 discípulos, los originales 12, no está ahí. Pero Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pero vamos ahora a Hechos 1:23, porque ¿qué pasó después que, porque dice que Judas fue el que entregó a Jesús? Después que él vio que lo que él hizo, se mató. Pero algo pasó después de eso. Hechos 1 y el 21. Hechos 1, right, 121. El libro de Hechos, capítulo 1 y 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que estando juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, aquí lo que vamos a leer es porque después que se murió Judas, solo habían 11. Entonces, tenían que escoger a otro hermano que reemplazase, right, a Judas. Entonces, pero algo importante, dice que lee de nuevo eso, para que entiendan algo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, que estos hermanos aquí, no eran unos hermanos nuevos que solo aparecieron de nada. Ellos andaban con los 12 y con Cristo. Entonces eran hermanos que ellos ya fueron probados, ¿entienden? Ellos ya los conocían la gente. Ellos andaban, porque Cristo tenía más que solo 12 discípulos, hermanos y hermanas. Pero los 12 eran sus 12 que estaba junto todo el tiempo. Pero estos hermanos aquí que vamos a leer, ellos andaban con ellos hace tiempo. No eran unos hermanos que vinieron de nada, ¿entienden? Sigue leyendo. es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Entonces, estos hermanos no solo estaban con Cristo, ellos estaban con Juan el Bautista. Entonces, estos hombres no eran, otra vez, no eran hermanos nuevos. Pero si decimos, conviene aquí en la verdad, hay que crecer, hay que hacer las obras, porque cuando ustedes hacen las obras, pueden empezar a poner sus obras a la nación de Israel. Entonces estos hombres aquí, ellos estaban con Juan el Bautista, ¿entienden? Sigue leyendo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba
uno se ha hecho testigo con nosotros Entonces, wait, finish off. de su resurrección. Entonces, estos hermanos que vamos a leer aquí, no solo andaban con Cristo, ellos andaban desde Juan hasta que se murió Cristo. Entonces, ellos andaban con ellos 3 años. Porque Cristo estaba con los discípulos 3 años. Entonces, ellos anduvo con Juan y los 3 años con Cristo. Sigue leyendo. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, Entonces, Barsabas era uno. que tenía sobrenombre Justo, y a Matías, Entonces, era Barsabas y Matías. Tenían que escoger uno de estos 2 hermanos para reemplazar a Judas. Sigue leyendo. y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías fue el reemplazamiento de Judas. Pero otra vez, hermanos, hermanas, no era Pablo, right? Pero Pablo escribió el libro de Hechos. Lucas escribió el libro de Hechos, pero la mayoría de Hechos es la historia de Pablo. Empezando de Hechos capítulo 7 hasta el fin de Hechos, es el camino de Pablo, ¿entienden? Y tiene Galatas, Efesios, Filipenses, Hebreos, Efesos, todos esos libros, Romanos, Corintios, Timoteos, todos esos libros los escribió Pablo. Pero Pablo no fue el reemplazamiento de Judas, porque vamos a ver que Pablo, él fue una persona bien especial para la obra de Dios. Entonces vamos a empezar ahora con Hechos 7 y 54. Vamos a empezar a leer acerca de Pablo, de Saúl, que después se cambió a Pablo. El libro de Hechos, capítulos 7 y 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazón y crujían los dientes contra él. Entonces aquí es la historia de Stefano, right? Así se dice en Spanish. Stefano, él acaba de reprender a los fariseos. Él reprendió con la historia desde Moisés hasta que ellos eran una gente incrédula que no sabían a Dios. Entonces aquí los fariseos empezaron a ponerse enojados. Like, ¿quién es este chico aquí platicando contra nosotros? Sigue leyendo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Read on. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios. Read on. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedra. Right. Entonces los fariseos y los escribas estaban tan enojados con Stefano que le tiraron piedras a él. Pero no es solo tirar como unas así. No, eran unas piedras como el tamaño de su mano. Y ellos, dicen que estaban enojados. Entonces no, ellos de plano, era como un béisbol. Un béisbol que tenía como 80 millas por hora, 90 millas por hora. Ellos estaban enojados. Entonces imagínense, usen su imaginación. Eran unas piedras grandes y de plano, eso suena. ¡Pah! Entonces mataron a Stefano. ¿Por qué? Porque ellos estaban enojados, porque él estaba arrepintiéndolos. Sigue leyendo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. ¿Quién es él? Ese es Pablo, el que leemos que, leo otra vez, escribió Filipenses, Galatas, Efesios. Este es el mismo Pablo. Entonces Pablo, él estaba en, estaba en consenso, right? Él estaba en la misma mentalidad que los fariseos. Él estaba ahí. Él ganó los. Es un ejemplo. Uno va, digamos, un ejemplo carnal. Uno va a jugar béisbol, right? En el béisbol tiene el Batman, right? El que le da los bates al bateador. Lo que era Pablo. Pablo, okay, van a matar a Stefano. Yo le gano sus chumpas, yo le gano sus cosas. Es lo que hizo Saúl, Pablo. Pablo estaba ahí. Pablo fue un testigo de la muerte de Stefano. ¿Tienen hermanos? Sí. De Esteban, sigue leyendo. Versículo 59.
y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces aquí se va a morir Esteban. Entonces, otra vez, Pablo, él era un testigo de la muerte de Esteban. Pues sigue leyendo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, hay que leer eso otra vez. Dice que antes de one more time. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Entonces, hermanos y hermanas, las últimas palabras que antes que muriera Esteban, ¿qué fue? Que no pongas ese pecado sobre ellos. ¿Qué hizo ahí? Él les perdonó a ellos. Ese es otro nivel de perdón, porque hoy en este día nosotros nos enojamos por uno me vio malo. A veces yo escuchaba aquí que hay varios hermanos y hermanas aquí en el cuerpo, right? A veces se nos olvidan los nombres de una gente. A veces los hermanos se ofenden porque, tú no te recuerdas de mi nombre. It's like, y de verdad se ofenden. Pero aquí Esteban, él iba a morir. Y él todavía le dio el perdón a la gente. Es un nivel más alto que estamos ahorita. Tenemos que pedir para ese espíritu de perdón. ¿Entiendes? Eso es otro nivel que nadie aquí todavía, yo he visto que tiene este nivel ahí de perdón. Imagínense, si fuera una gente ahorita, no, chill. Una mente carnal nunca va a poder pedir perdón en ese momento. Tráeme el bate, tráeme el cuchillo, el machete. Pero Esteban fue un ejemplo que antes que él muriera, le pidió perdón a Dios para la gente. Entonces hay que parar de dejar las cosas, me vio malos, no conoce mi nombre, ¿me entienden? Hay que pensar más grande que eso. Porque Esteban dio un ejemplo que él perdonó a la gente, aunque él sabía que iba a morir. Ahora de ahí vamos a ir capítulo 8, versículo 1. Hechos 8 y 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo y Saulo consentía en su muerte. Entonces, otra vez, Pablo o Saúl, él consentió en la muerte de Esteban. Él estaba ahí. Él podría pararlo. Él podría decir, oye, ¿qué están haciendo? Él dice la verdad. Esteban está haciendo la verdad cerca de ustedes. Él podía parar eso, él podía parar, pero no, porque él ahí en este tiempo, Pablo o Saúl, él era un fariseo en este tiempo ahí. Él todavía no era con Cristo. Él ahí, aquí en Hechos capítulos 7 y 8, él era un fariseo. Sigue leyendo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Leyendo? Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Porque Esteban era un hombre recto. Murió y la gente lloró por él porque él era un hombre derecho. Pero murió porque los apóstoles y los discípulos siempre estaban perseguidos. Siempre siempre estaban en la persecución de la gente. Siempre. Entonces, por ejemplo, si la gente en la iglesia cristiana hoy, la iglesia católica, nadie está persiguiendo a esa gente, pero que nosotros sí, estamos en la calle predicando, siempre viene alguien a predicar contra nosotros. Al capitán y al oficial le escupieron en Costa Rica. Esa es persecución. Sigue leyendo. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Hacía qué? Asolaba la iglesia. ¿Qué significa asolaba? En inglés se llama havoc. Él hacía gran destrucción. Y vamos a ver, ¿qué es el ejemplo que él hacía con la iglesia? Sigue leyendo. Y entraron casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo suena eso, hermanos y hermanas? Eso suena como la ICE. Es lo que dicen los ICE. ICE a casa, a trabajo, y diciendo, tú eres ese, ven aquí, rompiendo familias y llevando a las cárceles para separar a familias, deportándolos. Es lo que hacía Saúl, que es Pablo. Sí, lee el versículo 3 otra vez. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. A hombres y mujeres. Él no le importaba si era una mujer. Él, tú eres de Cristo, ven aquí. ¿Vieron? Y los entregaba en la cárcel. La verdad allá era como un tema de una ganga. Era como, tú eres Blood, tú eres Crip, tú eres Latin King, tú eres Mala Salvatrucha. Era ejemplo, ¿o qué tú eres? ¿Tú eres fariseo? ¿Tú eres saduceo? ¿Tú eres un escriba?
Yo creo que ahí era mejor decir que era un escriba fariseo, porque si era de Cristo, o tú eres de Cristo, ven aquí. Era una guerra. Saúl, porque dice que era Saúl que entraba, no era solo él era el líder, era como el capitán de ellos, pero él tenía a su gente, él tenía como un ejército para entrar en casa para, ajalarlos. Era una guerra, los apóstoles, los discípulos estaban en una guerra, ¿entienden? Era más peligroso diciendo yo soy de Cristo, porque si era de Cristo, ya te iban a la cárcel. Y era Saulo, Pablo, que él era el primero que mandaba a la gente para arrestar a la gente. Es lo que era Saulo antes que se convirtió a Pablo. Vamos ahora vamos a capítulo 9 y versículo 1. Hechos capítulo 9 y 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entiende, read one more time. Saulo, respirando aún amenazas. Dice que él respiraba amenazas. ¿Qué significa eso? Yo te prometo que si tú eres si tú sigues adorando a Cristo, te voy a matar. Es que eso es una amenaza, right? Como una ganga. Si tú no sales de mi bloque, de mi territorio, de mi bloque. si tú no sales de mi bloque, te voy a matar. Lo que digo era Saulo, Pablo. Él estaba amenazando a los discípulos. Si yo te miro otra vez aquí predicando la Biblia, te miro predicando a Cristo, te voy a matar. Es lo que hacía Saulo. Él respiraba amenazas a los discípulos. Sigue leyendo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra. ¿Y qué? Y muerte. Entonces Saulo, él mataba a los discípulos. No solo amenazaba, él estaba en los hechos de matando a los discípulos. ¿Entienden? Es lo que hacía Saulo. Es lo que hacía él. Sigue leyendo. Contra los discípulos del Señor. Vino a su... Bien profundo de eso. Yo me recuerdo cuando pasó la cosa de Junior, right? Estábamos en Dykeman y una hermana preguntó a nosotros, ¿ustedes piensan que esos hombres que mataron a Junior pueden arrepentirse? En el momento que pasa algo, uno puede ser canal y decir, no, pero la verdad, hermanos, ellos pueden arrepentirse, ¿entienden? Entonces, el ejemplo de Pablo es que todos sabemos, por ejemplo, Pablo era como una persona que hoy llamamos, un marero, right? Lo que era él mataba a los discípulos. Entonces, hoy en este día, el arrepentimiento es para toda la gente. Dice que Pablo, él no solo amenazaba, él también mataba a los discípulos de Dios. Sigue leyendo. Read verse 1 again. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le trajesen preso a Jerusalén. Entonces, entiendan qué hizo Pablo. Por ejemplo, en ese tiempo los sacerdotes, ellos tenían poder de dar permiso a la gente, right? Ellos tenían poder de dar permiso a la gente para hacer lo que ellos querían hacer. Hoy que las autoridades, por ejemplo, si nosotros queremos ir a predicar al campo, tenemos que ir a la policía y preguntar por un permiso para usar la bocina, right? Si queremos a pasar folletos, hay que pedir permiso para pasar folletos. Pablo, él fue al sacerdote para pedir permiso, que si él contaba a cualquier persona predicando a Jesús, que él quería el permiso de agarrarlos y tomarlos presos a Jerusalén. ¿Entienden? Es lo que Pablo era determinado. ¿Entienden el nivel de fe que tenía Pablo siendo un saduceo? Él tenía el sello de ser un saduceo. Él lo tomó serio. Él quería, no porque entienden, ellos no estaban, dicen en el versículo, en el capítulo 8, decían que ellos estaban scattered, estaban en diferentes lugares, estaban esparcidos. Entonces, por ejemplo, Pablo todavía estaba en Efesios, encontró a una gente en Efesios. Para Efesios hasta Jerusalén son días de camino. Él no le importaba. Él quería ir a contar a cualquier persona que estaba predicando a Cristo para tomarlos presos. Eso es lo que está pensando Pablo en su vida de pecado. Como todos nosotros, en nuestra vida de pecado, en cualquier cosa que nosotros hacíamos, éramos fieles en lo que hacíamos. Si tú eras un marero, eras fiel en tu ganga. ¿Right? Si tú eras un mafioso, eras fiel en tu vida de mafioso. Si tú eras un mujeriego, eras fiel en esa vida. Si usted fumaba marihuana, eras fiel en esa vida. Lo que era Pablo. Pablo era fiel en su vida de pecado. Sigue leyendo. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó
una resplandor de luz del cielo. Entonces entienden, Pablo ahorita, versículo 3, él está en camino a Damasco, él está determinado, ok, boom, yo voy a Damasco y voy a contar lo más posible de gente para arrestarlos. Él estaba determinado para arrestar a los discípulos y dice inmediatamente, él vio una luz, boom. Es como una película, right? Él vio una luz, boom. Vamos a ver qué dijo la luz. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Me entienden? Dice, este es Cristo hablando. Dice de nuevo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pero aquí en este tiempo de Hechos capítulo 9, Cristo ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo puede decir él a Pablo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque cuando guardamos los mandamientos en la fe de Cristo, Cristo está en nosotros. ¿Entienden? Entonces, Cristo él estaba platicando a sus discípulos que estaban guardando los mandamientos. Dice, ¿por qué me persigues a mí? Por ejemplo, ¿somos qué? Nosotros, la iglesia, los israelitas que guardan los mandamientos. Eso es porque nosotros estamos en aquí viviendo en la fe de Cristo. Sigue leyendo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién qué? A quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a Cristo físicamente. Cristo ya estaba muerto. Pero ¿quién estaba persiguiendo? A los discípulos de Cristo. Porque dice, a quien tú persigues. Que son que su gente, sus discípulos, sus ungidos. ¿Sigue leyendo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Read that part again. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Que es imposible parar la palabra de Dios. Es imposible parar la obra de Dios. Dice, lo que tú estás haciendo es imposible. Es como pateando un ladrillo. Nunca vas a quebrarlo. ¿Entiendes? Es lo que dijo Cristo. Cristo insultó a Pablo. Dice, Pablo, lo que tú estás haciendo ahorita es imposible. Tú nunca vas a parar a los discípulos de predicar la palabra. Es lo que dijo Cristo a Pablo. Sigue leyendo. Él, temblando y temoroso. ¿El qué? Él, temblando y temoroso. Porque imagínense, él sabía que era Cristo. Él sabía que era una persona. Él pensaba que él sabía que era alguien de Dios. ¿Entiendes? Entonces él dijo, damn. ¿Entiendes? Ok. Ya sé, es mi tiempo para irme. Él estaba asustado porque él escuchó una voz fuerte. Dice que tú lo que estás haciendo es imposible. Él tenía miedo. Aquí yo terminé ya. El Pablo tenía miedo ahorita. Sigue leyendo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sigue. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon antonidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Sigue. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cristo hizo que Saulo sea ciego. Ahorita en el versículo 8, Saulo estaba ciego. Es lo que dijo Cristo. Cristo dijo, tú vas a ir donde yo te voy a mandar y no vas a ver nada. Entonces, Saulo ahorita, o que es Pablo, estaba ciego. Sigue leyendo. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, él no estaba comiendo ni bebiendo nada y ni miraba nada por 3. Imagínate eso. A un momento tú estás persiguiendo a los discípulos, miras una luz grande, te dice, yo te voy a mandar y tú vas a ir. Y después no ves nada por 3 días y ni comes nada 3 días. ¿Entiendes? Es el poder de Cristo. Sigue leyendo. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, ahora Cristo le habla a Ananías. Mira Ananías, va a haber un hombre que se llama Saulo. Él está ciego, pero tú vas a ayudarlo. Miren qué le responde Ananías al Señor. Sigue leyendo.
Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este Yo hombre. dije, ¿quién? Saulo. Porque todos los discípulos de Cristo, ellos sabían que era Saulo. Y no por una razón buena. Por ejemplo, deme un ejemplo de una gente que, por ejemplo, es como diciendo el Chapo. ¿What? El Chapo? Oh, you crazy. Y ¿tú estás seguro que él va a venir a mi casa? Give me for example, who's like notorious? Like, cuando tú tienes Al Capone, right? En los tiempos de los 80s, right? Como no, Al Capone, what was it, 50s, 60s, or early? Como los 50s aquí era Al Capone. Es como va a venir Al Capone a tu casa. Tienes a Pablo Escobar. Va a decir, mira, Joel, va a llegar a tu casa, mañana va a llegar Pablo Escobar y tú vas a ayudarlo. Es like, what? Pablo Escobar, él era igual con Saulo. La gente conocía que era un hombre que iba, solo si Saulo te aparecía a tú, uno ibas a ser muerto o arrestado. Entonces Ananías dice, damn, Señor, Saulo, yo conozco a ese hombre. Yo sé, sí, read the verse again, el 13. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Él dijo, yo conozco a Saulo, yo sé que ese hombre es un hombre malo. Yo sé que él mata, arresta a hombres y mujeres. Sigue leyendo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, él dice, y él también tiene un permiso para arrestar cualquier persona que predica en tu nombre, Cristo. Entonces Saulo, él era un hombre notorious, como se dice en inglés. Su nombre, sonaba, era un hombre famoso, infamoso, te digo, infamoso, un hombre infamoso. Sigue leyendo. Versículo 15, perdón. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Lee esa parte de nuevo. Ve, porque instrumento escogido me es este. Dice ¿qué le respondió Cristo a Ananías? Dice que Pablo es un instrumento escogido. Aunque Saulo, era un hombre tan perverso que él estaba ahí para ver a Esteban a ser matado con piedras. Él perseguía a la iglesia, él mataba a los discípulos, pero todavía quedó Cristo. Ese hombre ahí es un hombre escogido para mí. Los judíos fue esparcido por él. Right. Entonces, como dijo Pablo, lo que es Pablo para nosotros es un ejemplo que de cualquier vida que usted venga, es posible arrepentirse. Entonces, por ejemplo, todos nosotros sabemos a alguien en nuestra familia que es un hombre loco, right? Como yo sé que en mi familia hay gente que yo sé que yo en mi mente carnal, yo digo, ese hombre nunca va a creer en Dios. Pero recuerda, para que Saulo aprendiese de Cristo, él tenía que ser ciego. Entonces, a veces tiene que pasar algo grave. Algo grave. Dice que Cristo tenía que quitarle la vista a Pablo para que Pablo para que entendiese, ¿entiende? Entonces, como digo otra vez, cualquier persona que usted piense que esta hermana nunca va a arrepentirse, no digan eso, porque a veces Dios, Él usa los peores de nosotros, ¿para qué? Para usar para la verdad, ¿entienden? Imagínense eso, viendo a un hombre de la MS-13, aquí que tiene los tatuajes hasta la cabeza. Dios puede hacer un hombre así, arrepentirse. Es el poder de Cristo. O un líder de la Z que está cortando cabeza, guindando los cuerpos en los puentes allá, que dice, ese es un instrumento escogido a mí. Si uno oye eso, ¿qué? El líder de la Z. Right. Los mexicanos van a decir, ese hombre no. Exacto. Y eso que era Pablo. Pablo es un ejemplo para nosotros para saber que el arrepentimiento es para todos los16, todos los morenos, latinos y indios nativos. Sigue leyendo, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instrumento
la vista, y recibió al instante la vista y, y levantándose fue bautizado. Entonces, en el versículo 18, Cristo le dio la vista otra vez a Pablo, Saulo. ¿Sigue leyendo? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Entienden? Entonces, dice que estaba varios días Saulo con los discípulos en Damasco. ¿Entienden? En el versículo 3, Pablo fue a Damasco para arrestar a los discípulos. Ahora en el versículo 19 dice que, ¿qué? The last part again. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estaba haciendo ahí Saulo? Estaba aprendiendo. Aquí en el versículo 19 los discípulos estaban enseñando, porque recuérdense, Saulo era un fariseo, entonces él sabía la ley, pero ahora era su tiempo ¿para qué? Para aprender que la verdad en Cristo, ¿entienden? La misericordia, que la ley es de que el sacrificio ya no es porque Cristo murió en la cruz, ¿entienden? Ahora en el siglo XIX, Saulo está aprendiendo de los pies de los discípulos, ¿entienden? Entonces Saulo también, él tenía que aprender de alguien más. Ahora versículo 20. Enseguida Entonces, del versículo, Hechos, escriban en sus Biblias, de Hechos capítulo 9 al versículo 19 es la conversión, el cambio de Saulo a Pablo. Porque en versículo 1 y 3, él estaba en su mente que iba a matar a los discípulos. Versículo 19, él ya estaba aprendiendo la verdad en Cristo. Sigue leyendo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Ahora qué? En el versículo 20, ¿qué estaba haciendo? Predicaba a Cristo en las sinagogas. Entonces, en un momento estaba contra Cristo y ahora en el versículo 20 estaba predicando por Cristo. Es el poder de Dios. Sigue leyendo. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Y antes, él no creía que era hijo de Dios. Ahora que él es un nuevo hombre. ¿Entienden? Porque muchos de nosotros aquí, tal vez no queríamos en Dios. No queríamos que Cristo era un hombre negro. ¿Entienden? Pero cuando uno empieza a arrepentirse, se cambia la mentalidad. Es lo que hizo Pablo. Pablo ya pensó, él era un hombre nuevo. No. Porque esto es solamente para aprobar lo que dijo el oficial, que todo como él cambió. Ahora está antes decía que no, tiene que seguir las leyes de Moisés, el sacrificio, pero ahora está predicando a Jesús. Cuando él como perseguía la iglesia, ahora no, él cambió. Mira lo que dice en 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, de ese cambio, él cambió a la manera de los fariseos a Cristo. Nueva criatura es. Pablo fue una nueva criatura, porque ahora todo lo que pasó antes, como lo va a decir ahora. Las cosas viejas pasaron. Ajá. He aquí, todas son hechas nuevas. Pablo es brand new, nuevo. Es una criatura nueva. Todo lo que he hecho, toda la muerte, toda la persecución que hizo contra los israelitas, todo olvidado. Eso es para ustedes que piensan, pero como yo soy hijo de Dios, hija de Dios, y mira lo que yo he hecho, mira lo que yo hice en mi vida, yo era un stripper, un vende droga, yo mataba gente. Pablo, cuando tú estás bajo Cristo, todo eso es olvidado, tú eres nuevo. Exactamente, es lo que era Pablo. Saulo se convirtió a Pablo, que era una nueva criatura. Ahora sí que leemos el versículo 21, Hechos 9 y 21. El libro de Hechos 9 y 21. Y todos los que les oían estaban antonidos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos antes los principales sacerdotes. Pero Saulo. Ahora entiende, en el versículo 21, porque la gente sabía que venía un hombre llamado Saulo para arrestar a los discípulos. Ahora dicen, wait, ¿ese es Saulo?
el que estaba perseguiendo a la gente de Dios, el que venía aquí a matar a la gente, es como en el campo. A veces estaban predicando en el campo y viene alguien que lo conocía en el mundo. Wait, ¿tú? Y te llama de nombre que, tu nombre mundial. ¿Eres tú el que antes fumabas? Pasó un día en el campo y estaba predicando y dice, yo, tú eres aquel que fumaba, es like, damn. La gente siempre te va a traer las cosas que tú hacías en el mundo. También a las hermanas. ¿Eres tú la que ibas al club cada viernes? ¿La que hacía esto, la que hacía el otro? Agarraba chica cada rato y tú estás diciendo, ¿una esposa? Eso siempre pasa. Le pasó a Pablo. La gente estaba tratando de tirar las cosas viejas a Pablo. Tú, Pablo, que hacías eso. Todos hermanos y hermanas, también otro ejemplo. Cuando ustedes vengan la verdad, estén listos para tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, para tirar eso otra vez en tu cara. Man, la Biblia, tú fumabas cigarrillos cada día antes. Hay que estar preparados para ¿qué? Sigue el versículo 22. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Se que hacía más que? Esforzaba. No le importaba, él no hacía, man, no digas eso. Digo, él se ponía más fuerte, no le importaba. Él usaba eso ¿qué? Para su motivación. Para nosotros, cuando alguien dice algo de nosotros, man, tú eras eso, para nosotros es como una motivación. ¿Para qué? Yo vi a ese hombre, pero ahora cambié. Igual que ustedes, hermanos y hermanas, viendo este programa. Cuando la gente en el mundo le trae esa vida que ustedes hacían, si era tal vez una mujer de usted era era un stripper, right? Bailaba en los clubs, o usted es un hermano que vendía drogas, y están así, tú vendías drogas en el mundo, ok, pero mira, ahora estoy un hombre nuevo. Usen eso para su motivación, para seguir los mandamientos de Dios. Verse 22 again. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces ahora el Espíritu de Cristo estaba morando en Pablo. Él dice que estaba confundiendo a la gente. Entonces, que los discípulos le enseñaban a Pablo, ¿entienden? Sigue leyendo, versículo 23. Pasando muchos días. Entonces, ahora pasaron días de Pablo predicando. Pero Pablo estaba en fuego, él estaba predicando cada día. Ahora pasaban los días. Sigue leyendo. Los judíos resolvieron en consejo matarle. Todos los judíos ellos querían más. Ahora, ¿me entienden algo? Ahora la escritura, you sow you reap what you sow. Que lo que tú siembras vas a regar, algo así. ¿Qué es bien? Lo que tú haces te va a volver otra vez. ¿Qué estaba haciendo Pablo antes? Pablo estaba matando a los discípulos de Dios. ¿Ahora qué? Ahora se volvió a él. Ahora los judíos quieren matar a Pablo, pero ahora lo quieren matar a él. ¿Por qué? Porque él estaba siendo perseguido. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Recuerda, Cristo dijo, tú vas a tomar mi sangre y comer mis huesos. ¿Entiendes? Cuando uno empieza a seguir a Cristo, va a pasar lo mismo que le pasó a Cristo. Cristo fue matado era un hombre inocente y fue matado. Entonces era Pablo, estaba siendo perseguido por el nombre de Cristo. Read that part again. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Porque dice aquí que su nombre, ellos sabían que ese era el hombre llamado Saúl. Pero acuérdense, Saúl era, ¿cómo se llama? Mercenary. Era un hombre de guerra, un hombre como un hombre de guerra. Mercenario. Exacto, gracias. Es lo que era Pablo. Pablo, en otras palabras, era un mercenario. Él iba y mataba a los discípulos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Aquí hay un hermano que antes de su vida anterior estaba involucrado en gangas. Él me contó una historia de cuando él se arrepintió y el tema dice en el mundo, tiró su bandera, right? Ya no quería hacer la vida de gangas. Un hombre justo va a decir, ok, tú quieres cambiar tu vida, vete. Pero no, los de la ganga, ellos querían matar a ese hermano. Ahora está aquí, ahora está arrepentido, está haciendo obras en el cuerpo. Igual que aquí. Fíjense, Pablo, en los ojos de los fariseos, los ojos de los saduceos, él fue contra ellos.
¿Entienden? Era como una mentalidad de ganga. Ellos decían, what? Pablo, tú nos, how you betray, I say betray? Tú los, un momento. Betray. Tú eres un traicionero. Es lo que, en los ojos de los fariseos, Pablo era un traicionero. Él los dejó para Cristo. Pero aquí dice que los judíos andaban día y noche para pensar cómo matar a Saúl. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Entienden? Pablo tenía que ser como dicen, tenía que como el presidente, cuando vienen las películas, cuando hay una puerta mágica ahí atrás. Saúl, la gente odiaba a Saúl tanto que los discípulos tenían que sacarlo en una manera secreta. ¿Entienden? Ese es el odio que la gente tenía a Saúl, porque Saúl es como otra vez, digamos que usted conoce como otro ejemplo, el Chapo. El Chapo es el más alto en los carteles y todo eso. Imagínense el Chapo repitiéndose. Toda la gente que él andaba en treaties, en tratos, ellos van a odiar al Chapo. ¿Entienden? Es un ejemplo carnal para que entiendan qué pasaba con Pablo. Pablo, en los ojos de Dios, era un traicionador. ¿Entienden? Right. Versículo 26. 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Porque entienden, los discípulos como Pedro, right, Santiago, James, Peter, todos los discípulos no eran hombres tontos. Ellos, por ejemplo, dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1 dice que hay que probar el espíritu. Ellos porque vieron a Pablo predicar, ellos no solo se juntaron con ellos tenían que probar a Pablo. Porque dice que ellos tenían miedo y no creían que era un discípulo. Porque imagínense, él estaba matando a los discípulos. Ellos no podían creer a este hombre de un día al otro. Ellos tenían que ver que él fue aprobado por sus obras. Igual que aquí, hermanos y hermanas, cuando vienen aquí a la verdad, toma tiempo. Por ejemplo, usted no va a entrar aquí a un día y el otro día salir a la calle con nosotros a predicar. Así no se juega aquí, hermanos y hermanas. Hay que tomar tiempo para que ustedes crezcan, para que todos nosotros crezcamos y en tiempo tú puedes salir a la calle a predicar y ser parte de aquí de Israel. Pero, igual que los discípulos, ellos no querían a Pablo inmediatamente. Ellos tomaron tiempo para confiar en Pablo, en Saúl. Right? Vamos ahora a Hechos 9 y ahora versículo 20. Oh, I'm sorry. 23. We verse 26. Ok, capítulo 13, I'm sorry. Capítulo 13 y versículo 5. Hechos capítulo 13 y versículo 5. El libro de Hechos, capítulo 13 y 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habían... Entonces ahora en capítulo 13, ahora Juan es revelador, ahora está ahora juntado con Pablo. Ahora Pablo sí está caminando con los discípulos, right? Capítulo 9, todavía Pablo estaba más o menos con los discípulos. Estaban viéndolo, ok, Pablo, vamos a ver si eres un hombre de verdad. Ahora capítulo 13, Pablo ya está caminando con los 12 discípulos, los originales, ¿entienden? Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a ciertos magos falsos, judíos llamados Jesús, Right. que estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Barnabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elías, el mago, pues así se traduce a su nombre, procurando apartar de la fe la procónsul. Aquí, yo quiero leer aquí porque aquí leemos de un hombre que se llama Bar Jesús, que Bar es hijo de Jesús. Entonces, este hombre era un falso profeta para enseñarles que como hoy en el campo, siempre cuando predicamos, tenemos un grupo de gente escuchando. Viene uno de la izquierda y dice, por ejemplo, estamos predicando que el hombre es la cabeza de la familia. Viene una mujer en la izquierda. Ustedes odian mujeres. Ahora hay que pelear, ¿entienden? Siempre aquí Pablo está enseñando a este hombre aquí
vino este mago para tratar de desviar a la verdad. Sigo leyendo versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en, Pero, ok, versículo 9 es la prueba. Entonces, Hechos capítulo 13, versículo 9 es la prueba que Saulo se cambió Dios cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y muchas veces pasa esto. Por ejemplo, Abraham se cambió a Abraham. Jacob se cambió a Israel. Aquí, Hechos 13 y 9 es la prueba que el nombre de Pablo era Saulo. Entonces, Dios le cambió el nombre a Pablo. Soy el versículo 10. dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigos de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, Pablo le está dando con la palabra de Dios a este hombre. Entonces, cuando la gente dice en la calle, oh, ustedes son muy rústicos, son muy bravos, No, Pablo le llamó un hijo del diablo. Pablo estaba dándole, como estás en la calle, bring it out. Pablo le estaba dando la escritura a este hombre aquí. ¿Entiendes? Sigue leyendo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor. Mira, un ejemplo. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 11? Dice que Cristo les dio la autoridad a los discípulos para sanar toda enfermedad y para sacar todo espíritu inmundo. Hechos capítulo 13 y 11, vamos a ver qué poder tenía Pablo. Read. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Vio el poder que tenía Pablo? Pablo dijo, tú vas a ser ciego y no vas a ver por una temporada. ¿Y qué pasó? Pasó eso, el hombre se puso ciego. Entonces Pablo también tenía poder como los discípulos. Él dijo, por tú ser un mentiroso, tú vas a estar ciego. Y boom, pasó eso. Pablo también tenía poder, hermanos y hermanas. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillando de la doctrina del Señor. Entonces el hermano aquí, él dijo, wow, all right, yo tengo que creer ahora. Porque Pablo, era una maravilla que hizo Pablo. Entonces Pablo también estaba andando haciendo maravillas, como los discípulos. Versículo, ahora, mismo capítulo, ahora versículo 43. Versículo 43, Hechos capítulo 13 y 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de las proselitos. Un proselito, I'll put the definition up, porque tal vez ustedes no saben qué es un proselito. Un proselito es una gente que se convierte de costumbres paganos a las leyes de Moisés. En este tiempo, la gente que estaban, por ejemplo, ¿cuál era primero la definición? Proselito. La definición de proselito. Put definition of the definición. Right. Dice aquí que en estos tiempos muchos proselitos empezaron a seguir a Pablo y a Barnabé. Vamos a ver qué significa la palabra proselito. Versículo. Proselito. Persona que se ha adherido recientemente a una casa, una ideología, una colectividad, un partido político, Read the etc. second one. 2. Persona que se ha convertido recientemente a una religión. Right. Entonces, lo que significa un proselito es una gente que se convierte. Por ejemplo, aquí en este tiempo, los proselitos eran que la gente que estaban, por ejemplo, estaban en costumbres griegos, right? Costumbres romanos, griegos, estaban en idolatría, pues se convirtieron a un saduceo, a un escriba, se convirtieron a seguir las leyes de Moisés. ¿Entienden? Por ejemplo, dame, I think it's 23:15, Matthews, right? Won't you scribes, Pharisees, they make a proselyte twofold the devil. I think it's 23 verse 15. I think it's verse 15. Mateo, Mateo capítulo 23 y 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recogéis mar y tierra
para hacer un proselito. Entonces los fariseos, ellos cruzaban tierra y mar para hacer un proselito. ¿Qué es un proselito? Una gente que se convertía a seguir las costumbres de la ley de Moisés, right? Los escribas fariseos, ellos andaban ellos querían números. Entonces ellos convertían, por ejemplo, la gente que estaba en costumbres paganas, los convertían a seguir las leyes de Moisés, the Torah, como dice en inglés. Sigue leyendo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo de infierno que vosotros. Ay de vosotros. Right. Entonces, ¿por qué significa, read the last part, make twofold the devil? The same verse, read it again. Okay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recogéis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. ¿Qué significa eso? Que dice cuando los fariseos hacen un proselita, se convierte a ser 2 veces peor que era. Por ejemplo, un ejemplo hoy carnal. Digamos que usted en el mundo, no sabiendo las leyes de Dios, nada, se dejaba la barba, right? Boom, boom, boom. Y después va a la iglesia cristiana y le dicen, oh, corta tu barba. En el mundo tú nunca cortabas tu barba, ahora en la iglesia te cortas la barba. Ahora te convertiste a un proselita cristiano, ahora sos un doble del diablo, porque no estabas en pecado, ahora estás en pecado. Por ejemplo, otro ejemplo, la mayoría del mundo sabe que violar a una mujer es malo, right? Entonces tú estás en el mundo, boom, boom, estás en línea buscando, encuentras a un grupo israelita que dice que es bueno no es pecado violar a una mujer. Ahora tú te conviertes un doble hijo del diablo que él, porque ahora estabas más o menos en el mundo, estabas malo, ahora te arrepentiste y sos peor que eras antes. Eso significa que es un hijo doble, peor del diablo. Pero proselita significa a un hombre que se convirtió a las maneras de los fariseos, right? So we go back to Acts 13:43. Hechos 13:43. El libro de Hechos, capítulo 13 y 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que se perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pablo y Barnabé, porque aquí contéle la mayoría de hechos, siempre encuentran que Barnabé y Pablo estaban juntos. Porque van a encontrar que a veces hay una conexión con hermanos. Va a ver, como usted mira, aquí a veces está el diácono Yawasap y el obispo Bishop. Ellos dos tienen una conexión que son bien poderosas. ¿Entienden? Son como una espada, ¿entienden? Ellos tienen una conexión especial. A veces va a haber hermanos que leen en la calle y con un hermano tienen una conexión especial. Era como Barnabé y Pablo. Esos hombres estaban juntos, tenían una conexión. Entonces aquí ellos estaban convirtiendo a los proselitas. Entonces los que estaban siguiendo las leyes de los fariseos, ellos los estaban tomando y convirtiéndolos en la manera de Cristo. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos... Mire eso, dice que la ciudad entera vino a ver a Pablo y a Barnabé. Imagínense que toda la ciudad de San Pedro de Macorís se arrepiente en un día. Imagínense eso, o la ciudad entera de San Juan arrepintiéndose. La ciudad entera de San Salvador, Antigua Guatemala, Bronx, Harlem, Brooklyn. Imagínense que una ciudad entera se arrepiente en un día. Es lo que está pasando en este tiempo. Porque, I think it's Matthew 7 in the last verse, about Christ spoke with authority. I think it's the last 2 verses. Porque Pablo y no solo Pablo y Barnabé, todos los discípulos de Cristo, ellos practicaban diferente que que otra la gente. ¿Entienden? Ellos practicaban de una manera que era diferente que los fariseos, los escribas. Ellos eran distintos. El libro de Mateo capítulo 7 y 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces la gente estaba, este es Cristo en Mateo 7, pero Pablo y Barnabé, ellos estaban en el Espíritu de Cristo. Entonces cuando Cristo predicaba, la gente estaba como, wow. Como en la calle. Cuando estamos en la calle los hermanos, y va a estar destruido América. La gente está como, what? Se paran, a veces paran el carro y se quedan viendo como, wow, all right.
Porque es diferente. En el mundo nadie mira a hermanos con barbas predicando con autoridad. Es algo diferente. Ujú. Oye, ¿y es eso? No, Read it. no, con Yamagan, cuando estaba enseñando a los dos hermanos de Simeón, lo dejaron como wow. Right. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Eso está pasando hoy. You know? Versículo 29. Porque le enseñaba como quien tiene autoridad Entonces Cristo predicaba con autoridad, ¿lee? y no como les escribas. Pero los escribas, ellos no tenían autoridad. Los escribas estaban como Joel Austin. Los fariseos, escribas, ellos estaban como como tu pastor. Estos eran los fariseos y escribas. Como Cristo, él tenía autoridad. Y los apóstoles, los discípulos, ellos predicaban como Cristo con autoridad. Porque para que una ciudad entera venga a aprender, tienen que tener una autoridad para enseñar a una gente. Pero regresemos ahora a Hechos 13, hora 45. Hechos capítulo 13 y 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Dice que la gente, los judíos, se llenaron de celos. Por ejemplo, ahorita en la comunidad israelita, muchos de otros campos tienen una envidia con nosotros, porque nosotros estamos predicando no solo aquí en los Estados Unidos, pero estamos en Costa Rica, Honduras, África, Holanda, Alemania, Santo Domingo, right? República Dominicana. A veces los otros campos miran eso y se ponen envidiosos, porque aquí en Hechos 13, Pablo y Bernabé estaban quitándole la gente a los fariseos, ¿entienden? Estaban envidiosos de Pablo y de Bernabé. ¿Sigue leyendo? Contradiciendo y blasfemando. Todo lo que Pablo decía, los fariseos estaban con contradicciones. Sigue leyendo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con duendo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Aquí los gentiles son el reino del norte. Es otra clase separada, porque es un tema separado, pero en breve, aquí los gentiles son el reino del norte. ¿Por qué? Porque el reino del sur estaba tan rebelde. Ellos no querían, el reino del sur estaba tan rebelde que Pablo dijo, man, mejor me voy al reino del norte. Es lo que está pasando aquí. Jump down to verse 50. Versículo 50. Pero los judíos instigaron y mujeres piadosos y distinguidas. Read it again. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosos. Entonces digo, los judíos instigaban a mujeres, eran mujeres piadosas, eran mujeres rectas, hermanas rectas que estaban siguiendo a los discípulos, pero los fariseos, ellos instigaban, decían, como hoy, hermanas y hermanos, no pongan atención a hermanos que están en línea, en Facebook, YouTube, predicando algo que es contrario a la sana doctrina. Es lo mismo que está pasando hoy. Están en YouTube platicando contra la liderancia de aquí, diciendo que el sábado empieza Yo escuché ahora que uno dice que el hora del sábado es el lunes. Es lo que, yeah, man, it's crazy. Entonces, aquí en este tiempo, los fariseos estaban instigando a las mujeres. Yo, mira, tú sigues a Pablo, man, yo creo que él es un adulterio. Yo estoy haciendo un ejemplo, porque la gente en su mentalidad mala dice mentiras locas. Ellos están instigando a las mujeres piadosas. ¿Sigue leyendo? Y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y les expulsaron de sus límites. Entonces, después, por los fariseos, mujeres, los sacerdotes, todos empezaron a predicar contra Pablo. Y nada nuevo como hoy. Uno va al campo predicando, hay mujeres, hombres ya de edad, hombres jóvenes que siempre vienen contra nosotros. Si no es eso, es algo. Oh, ustedes odian homosexuales. No odiamos, pedimos que se arrepienten, sí. Si no se arrepienten, van a morir, pero amamos a nuestra gente. Tienen que arrepentirse, right? Pero siempre en la Biblia había una separación entre la gente y los discípulos, igual que hoy. Nada es nuevo bajo del sol. No te quería cortar, pero cuando dice, que me trajo Zacarías 12 y 7, cuando dice la razón que Pablo dijo que dice ahí el 46,
Entonces Pablo y Bernabé hablado conduendo y dijeron, a vosotros a la verdad era necesario se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que lo desecháis y no os juzgue digno de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, porque él dice que es otro tema, pero una escritura te enseña por qué Pablo tenía que decírselo a los judíos primero y después se fue para el reino del norte. Zacarías 12 y 7 dice que Judá iba a recibir la palabra primero, pero en este tiempo Judá lo rechazó a los fariseos, los saduceos, los rechazó. Después, por eso dijo, ahora los reto. Eso por eso que dice eso, que Pablo dijo eso. Estaba siguiendo lo que dice el Viejo Testamento. Exactamente. Entonces escriben sus notas. Después el 46, pongan una línea, pongan Zacarías 12 y 17. Ahora vamos a ir a Hechos 14 y versículo 1. El libro de Hechos, capítulo 14 y 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Los griegos aquí, hermanos, son el reino del norte. Otra vez, otro tema. Creo que el Capitán Sinfonías tiene un video de 15 minutos que explica qué son los griegos. Pero dice, el punto es una gran multitud. Entonces, Pablo y Bernabé, right? Dios usó a estos dos hombres ¿para qué? Para reunir al reino del norte y del sur. Había una gran multitud del reino del sur y del norte aprendiendo la verdad en Cristo. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Vieron otra vez, igual que pasó, ahora los que no creían en Cristo instigaban otra vez. Ustedes decían a Pablo y a Bernabé, ¿creen en Cristo? Man, esos hombres ahí son mentirosos. ¿Tú sabes que Pablo mataba gente? igual que hoy, los judíos que no creían siempre instigaban a la mentalidad de los que aprendían de Cristo, de Pablo. Igual que hoy, hermanos y hermanas. No sean confundidos cuando la gente trata de mentir a ustedes. Igual pasó en Hechos con Pablo. Versículo 4. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Entonces la multitud de las ciudades, donde sea, porque cuando usted lee Hechos, Pablo siempre tenía que huir las ciudades. Igual que Cristo, él andaba como él siempre se escapaba. Igual que Pablo, él siempre predicaba y tenía que correr porque la gente siempre quería matar a Pablo. Dice que la multitud estaba separada. ¿Sigue leyendo? Uno estaban con los judíos. Una gente andaba con los fariseos, los escribas, los lawyers, right? Los abogados de la ley. ¿Sigue leyendo? Y otros con los Y apóstoles. otros con los apóstoles, right? Entonces, otra vez, hermanos y hermanas, Dios no va a venir para todo Israel. Siempre va a haber una división. Va a haber los justos y los pecadores. Igual que pasó aquí, había una separación entre los judíos que andaban en la ley de sacrificio y los que estaban con Pablo siguiendo a Cristo. Versículo 8. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Ok, entonces este hermano no podía caminar, right? Estaba enfermo. Recuerdas otra vez cuando empezamos en Mateo 10:1 que los discípulos tenían poder de ¿qué? Sanar toda enfermedad y que sacar todo espíritu inmundo. Ahora aquí en Hechos 14:8 con Pablo, aunque no era de los 12 discípulos, vio a un hombre que no podía caminar, estaba enfermo. Read it again. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces también, ¿te acuerdas el niño que estaba en Marcos 9? Él era mudo de nacimiento. Este hombre aquí no podía caminar porque estaba enfermo de nacimiento. Igual, pero ahora es Pablo, que no era de los 12 discípulos. Pero se acuérdense, Cristo también le dio poder a Pablo. Keep reading. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pablo sanó a este hombre aquí. Entonces, Pablo también tenía el poder de sanar a la gente, aunque no era de los 12, porque Pablo era
una persona especial que Dios usó. Keep reading. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licoánica, dioses bajo las semejanzas de los hombres. Entonces aquí la gente está en idolatría, right? Porque está aquí en el tiempo de Roma. Ellos dijeron, "Wow", porque ellos vieron las maravillas que hacía Pablo, que hacía Barnabé. Ellos dijeron, vinieron los dioses, right? Ellos pensaban, por ejemplo, we keep reading, verse 12. Versículo 12. Y a Barnabé llamaba Júpiter, Entonces a Barnabé llamaron Barnabé Júpiter. y a Pablo Mercurio. Mercurio y Júpiter son dioses griegos, right? Entonces, porque Barnabé y Pablo no eran hombres regulares. La gente conocía que eran hombres especiales. Por ejemplo, hoy en día llamamos siempre en el mundo de deportes, right? Llamamos, what was it the Eagles? They call them like Águilas. they call him Wolverine. I forgot his name. He was like a linebacker. Or no, he was I forgot. Yes. A un hombre que se llama Marshall Lynch lo llamaban el Wolverine. Porque en los deportes siempre llaman right, él es como Superman, es como Hulk, él es como en basketball, Dwight Howard le llamaban Superman. The Right? bus. Siempre llaman en los deportes, siempre como creo que a Usain Bolt, le llaman como Flash, right? Kobe llamaban Black Mamba. En los deportes siempre dan nombres paganos a los deportistas. Igual que aquí, en Hechos capítulo 14, llamaron a Barnabé a Júpiter y a Pablo Mercury. Dos dioses griegos. ¿Por qué? Porque Pablo y Barnabé no eran gente regulares. Ellos andaban siempre predicando, pero parecía que la gente estaba en idolatría, right? No. Ahora brinquemos al 19. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Recuerden, hermanos, la Biblia dice que lo que tú siembras vas a regar. Pablo estaba en conciencia a la muerte de Esteban, right? Aquí en Hechos 14, los judíos le tiraron piedras a Pablo que pensaban que Pablo estaba muerto. Entonces imagínense, Pablo fue golpeado bien grave, para que pensaban que esté muerto, de pronto estaba sangrando o algo así. La Biblia usa shorthand, right? No es muy descriptiva lo que pasó, pero dicen que pensaban que estaba muerto Pablo. Imagínense una piedra pegada en la cabeza a alguien. Entonces Pablo casi estaba muerto Pablo. Sigue leyendo. Pero reodándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Barnabé para Pero miren Derbe. eso. El día siguiente Pablo dijo, ok, se levantó y siguió predicando. ¿Tienen, hermanos? Pero que aquí siempre dice aquí el obispo en las clases, si algo le pasa a nosotros aquí, ¿quién va a ser el siguiente hombre para predicar? Porque la verdad nunca va a parar. Pero que dijo Cristo a Pablo, lo que tú estás haciendo es imposible. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a crear más discípulos, más apóstoles. Right. Igual que Pablo dijo, ok, me predicaron, ¿qué importa? Keep it moving. Es como, vamos a ponerlo como en ojo de moderno. Imagínate Pablo predicando en el Gran Conco, o a donde uno predica, la 149 en Hebrón. Y viene un tigre y le da un tiro. Y después, el próximo sábado, vamos para la calle, con la mano así. Vamos para la calle. No, tiene que seguir el trabajo de Dios. Le dio un tiro en el brazo, una vaina así. Y como quiera, no le importa. Ese era Pablo, ese era el discípulo tú me entiendes. Eso es poderoso, ¿no? Right. You know? Right. Pablo, le tiraron piedras y digo, se levantó y hubo, como si fuera nada. Eso es otro nivel. Porque mucha gente tal vez va a tener miedo y, esto no es para mí. Yo no pedí mi vida para este libro, esta Biblia. Pablo dijo, ok, all right, me pedían, keep it moving. Y siguió predicando. Ahora capítulo 15 y 1. Hechos, capítulo 15 y 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos, si nos circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Entonces la gente que creía en los fariseos y saduceos, ellos vinieron a Pablo y a Barnabé y dijeron, mira, si tú no sigues, cuando se refiere a la ley de Moisés, se refiere a la ley de sacrificio. Dijeron, mira, si tú no haces sacrificio, no puedes ser salvo, right? Pero, sigue leyendo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Yo solo quiero esos dos. Leí esta parte para enseñar esto, hermanos y hermanas. Pablo, aunque él escribió la mayoría del Nuevo Testamento, él hacía mayoría de las obras. Él iba a Iconia, a Galatas, Corintios, Efesos, pero aquí en este momento aquí en Hechos capítulo 15, la gente vino a Pablo y Pablo no sabía cómo responder. Dice que Pablo y Barnabé estaban en discusión, porque aquí entre nosotros a veces hay discusiones, por ejemplo. No, hermano, esto dice aquí. No, sí. A veces tenemos una discusión acerca de escritura, pero ¿qué hacemos? Vamos a un capitán, a un oficial más alto para que ellos... No, mire, lo que es aquí, mire. All right, all praises. Y así. Igual pasó aquí. Barnabé y Pablo no estaban seguros qué decir. No, Pablo, pero Barnabé, mira. Pero ¿qué hicieron Barnabé y Pablo? Ellos no dijeron, no, yo soy Barnabé, no, ellos fueron, porque ¿quién era el apóstol más alto en rango? Era Peter. Right? Era más, entonces Pablo, aunque Pablo él estaba haciendo las obras, él guardó la orden. Él siguió la orden y fue a Jerusalén y discutió con Pedro. Y porque bueno, era Pedro, Santiago y Juan. Eran los tres apóstoles de más rango. Right? Entonces, Pablo, él guardó la orden. Bueno, ¿entienden, hermanos? Entonces, siempre, aunque tal vez ustedes saben más preceptos que alguien más, porque siempre va a haber alguien que sabe más preceptos, pero siempre hay que mantener el respeto de los ancianos, right? Los que anduvo más aquí con nosotros, ¿me entienden? Los que están más tiempo en la verdad, hay que mantener ese respeto y siempre guardar la orden. Si no están muy seguros de algo, pregunten. No solo tomen la decisión. Y es para nosotros. Todos nosotros, tal vez no estamos muy seguros de algo, preguntemos, porque es lo que Pablo. Pablo fue a Jerusalén y le preguntó a Pedro acerca de esta pregunta, right? Pero es lo que quería decir de eso. Vamos ahora, vamos a Filipenses capítulo 3. Right? Usted puede seguir leyendo el libro de Hechos. Después de ahí uno lee de la persecución de Pablo, fue a cárcel y todo eso, pero recuérdense, Pablo es un ejemplo que cualquier persona puede arrepentirse. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3 y 5. El libro de Filipenses capítulo 3 y 5. Circuncidado el octavo día, circuncidado el octavo día del linaje de Israel. Entonces Pablo está declarando que yo fui circuncidado el octavo día, porque en la ley de Moisés todos los hombres tienen que ser circuncidados el octavo día. La mayoría de nosotros hoy aquí, tal vez el segundo día, tercer día, quinto día, porque muchos hospitales no quieren esperar al octavo día, ellos hacen el segundo, tercero, quinto, pero Pablo dijo, no, yo soy el octavo día. Uno de nosotros tal vez no estamos circuncidados, o tal vez fuimos circuncidados a los 18, 20, 30, 40, ¿entienden? Pero Pablo, él está diciendo, yo fui el octavo día. ¿Sigue leyendo? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y él sabía su tribu. Por ejemplo, muchos de nosotros tal vez solo vamos la tercera, por ejemplo, yo solo sé mi tercera generación, ¿no? Yo sé mi tatarabuelo y ya. Pero Pablo, él tenía los records, él podía, porque recuérdense, la tribu, por ejemplo, la tribu de Benjamín, se refiere a que ahí había un hombre Benjamín. Jacob tuvo 12 hijos y se llamaban Benjamín, Judá. Right, por ejemplo, Judá era un hombre. Él tuvo una familia, su hijo era ¿qué? Hijo de Judá. Él tenía otro hijo, era del hijo de Judá. Entonces Pablo, él tenía el record que él podía ver que su linaje era de Benjamín. Right? Entonces él era un hombre, sabía qué tribu era él y de que él era circuncidado el octavo día. Sigue leyendo. Hebreos del Hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Entonces Pablo, él era un fariseo de fariseos. ¿Qué significa eso? Que la gente conocía a Pablo antes que era Pablo, ¿entienden? Él ya sabía algo de la Biblia, algo de la ley,
antes de que conoció a Cristo, pero cuando conoció a Cristo, su entendimiento se fue a otro nivel. Por ejemplo, muchos de nosotros tal vez íbamos a iglesias antes, right? Sabíamos un poquito de eso, pero nada es comparado de la verdad en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Sigue leyendo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces dice que yo tenía un sello para perseguir la iglesia. Es lo que leemos en Hechos capítulo 8, que él mataba, él iba a casa en casa. Él dijo, yo tenía ese sello. Y cuando era la ley, yo no tenía ni una mancha. Pablo guardaba la ley de derecho. ¿Entienden? Sigue. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, les he estimado como perdida por amor de Cristo. Entonces dice que todo eso que él tenía, porque por lo que Pablo lo odiaban tanto, porque él tenía un nombre entre los fariseos. Pues digo que eso era nada comparado a lo que conozco en Cristo. Entonces, ¿qué, hermanos y hermanas? Lo que tal vez ustedes tengan en el mundo, right? El nombre que tengan, su fama en el mundo, nada es comparado a la fama en Cristo, right? Entonces no tengan miedo de perder eso. Tal vez es una persona que tiene fama, right? Fama en una ganga, fama en algo corrupto, right? Usted le encanta hacer money laundry, right? Dinero que no es suyo, roba, right? Fama en la calle, right? Hermanos y hermanas, nada es comparable a la fama en Cristo. Como Pablo dejó todo eso para seguir a Cristo. Sigue leyendo. Y ciertamente, aún estimado todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo que he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces digo que Pablo, que todo lo que él tenía antes era como basura. Es como leyó el soldado antes en Corintios capítulo 5 y 17, que todo lo demás en el pasado es basura. Es lo que dijo Pablo, los fariseos, que él era un fariseo, todo era basura comparado a Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, lo que ustedes eran en el mundo pasado, no hagan como, déjeme, yo quería hacer eso, si yo podría hacer eso, ¿por qué no hice eso? No, es una mentalidad mala. Todo lo que pasó en el mundo es basura. Porque Pablo, dame ahora 2 Corintios 12 y 1. 2 Corinthians 12 and 1. Porque Pablo, cuando vino a la verdad de Cristo, él vio cosas que no era legal, no era, ¿cómo se llama? Lawful. Legal. Right? No era legal para decir. Vamos a ver ahorita. Watch this. 2 Corintios capítulo 12 y 1. Yeah. Ciertamente no me conviene ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Right. Porque dice, read it again. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Entonces, Pablo está hablando en tercera persona, right? Entonces, yo conozco a un hombre, right, que está en Cristo 14. Entonces, Pablo estaba caminando en Cristo por 14 años. Dice, yo conozco a un hombre que estaba en Cristo 14 años. Sigue leyendo. Si en el cuerpo no le sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, yo conozco a un hombre que fue levantado al cielo y él vio cosas que Dios le enseñó. Él está hablando del mismo, pero está hablando en persona tercera. ¿Sigue leyendo? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces dice que yo vi cosas en Cristo, porque digo Pablo, que lo que él vio en Cristo no es comparable, Comparable. no lo puede comparar con lo que él era en fariseos. Pero en Cristo él vio cosas que no era legal ver. Recuerden, digo que Pablo por poco estaba muerto. Right, that's another thing. Verse 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Porque recuérdense, Pablo, él podía gloriarse él mismo. Pablo, él hacía obras que nadie nunca ha hecho. Dice que una ciudad vino un día a él. Él podía decir, yo soy Pablo, yo soy él puede ir a Pedro y decirle, mira tú Pedro, tú
tú solo estás aquí en Jerusalén. Yo voy a todas las ciudades a predicar. Él podía hacer eso. Ser orgullo. Pero él dijo que yo no puedo, yo no puedo gloriarme. Right? Sigue leyendo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Right? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Right. Dice, la razón por la que Pablo dice que no puede gloriarse porque él no quiere que nadie se lo ponga en, por ejemplo, nadie aquí, todos aquí, nosotros y la lideranza son ejemplos, right? Queremos ser como ellos, pero no podemos hacer como ídolos. Por ejemplo, en el mundo decimos, oh, ese es mi ídolo. Eso no es correcto porque está en idolatría. Entonces Pablo dijo Pablo, yo no quiero que nadie me ponga a mí en algo que no soy yo, como un ídolo. Porque él nunca gloriaba porque la gente debe decir, oh, ese Pablo es mi ídolo. Pablo no quería eso. Pero dame 1 Corintios 3 y 1. Porque Pablo, él también, como todos nosotros, somos un vessel. Somos un instrumento de Dios. Gracias. Dios solo los usa para nosotros para su obra. ¿Entienden? Right. Watch this. 1 Corintios capítulo 3 y 1. De manera que yo, hermanos, no puede hablaros como a espirituales. Right, porque acuérdense, Pablo, él sabía entendimiento más que todos. Cristo lidió con Pablo como frente a frente. Right? Pablo, él aprendió de Cristo directamente. Entonces digo, yo quisiera hablar con ustedes espirituales, right? Cosas profundas. ¿Sigue leyendo? Sino como a canales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que es esencial es que lo básico, los mandamientos, right? ¿Qué hacer, qué no hacer? Sigue leyendo. Os di a beber leche y no vianda. Right. Vianda es como carne. Dice que yo voy a darle a ustedes leche, lo básico, y no carne, como en el campo. La gente quiere venir a saber siempre lo profundo. Oh, pero si solo era Adán y Eva, ¿cómo tuvo esposa Abel y Caín? No, mira, tú guarda tu barba. Lo básico, es lo que dijo Pablo. Yo voy a enseñar a ustedes lo básico. Sigue leyendo. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois canales, pues habiendo entre vosotros celos. Y por eso, la razón por qué Pablo no podía predicar las cosas profundas es porque entre la gente ahí había que celos, ¿diga? Y contiendas y disensiones. Mirón. No sois canales y andáis como hombres. Por eso que también el obispo aquí siempre que hace clases de matrimonio, cosas básicas, porque entre nosotros todavía hay disensiones, hay discusiones, siempre hay envidias. Hay que primero arrepentirnos de las cosas básicas para después aprender cosas profundas. Sigue leyendo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois canales? Mira mi punto, porque en el tiempo de Pablo habían dos, Pablo y Apolos eran dos gentes. Por ejemplo, hay una escritura que dice que Apolos, solo con la voz de él, hacía gente arrepentirse. Está en Hechos, pero Apolos era un hermano bien fuerte en la palabra, right? Entonces la gente decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, right? Sigue leyendo. ¿Qué? Pues es Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo es un hermano, right? ¿Y qué es Apolos? Apolos también solo es un instrumento. ¿Sigue leyendo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Vieron, hermanos, Pablo y Apolos, aunque eran hombres grandes, ellos solo eran instrumentos o ministradores de Dios. Dios les dio a ellos el poder de predicar. Igual que nosotros aquí. Nadie de aquí lo hacemos por nuestra propia voluntad. Dios nos da a nosotros el poder para predicar. Entonces nadie aquí podemos hacer como ídolos para usted. Somos ejemplos, pero no ídolos. ¿Entiendes? Es lo que dijo Pablo, y no quiero gloriarme para que la gente piense que yo soy algo más que ustedes. Right? Y, let me see what time is it. Una más escritura. 2 Corintios 11. Let's see. I got time? This is my last one. And 22. 2 Corintios 11 y 22. ¿Son hebreos? Yo también.
¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. La razón que vamos a leer esto porque dijo Pablo que él solo es un instrumento. Pablo, aunque era un instrumento escogido de Cristo, él pasó por cosas bien peligrosas, right? No era, Pablo, él era un hombre que era poderoso, pero Dios no le dijo, ok, tú vas a ser intocable, right? No, tú vas a pasar un pasaje bien fácil, no te va a pasar nada. No, Pablo pasó por cosas bien trágicas. Vamos a leer esto. Ok. Versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más, Right? en peligros de muerte. Entonces Pablo, él estaba en prisiones. Aunque Dios lo escogió a él para hacer la voluntad de Dios, él todavía fue en cárceles. Entienden, hermanos, todos ustedes, nosotros que estamos predicando la palabra de Dios, va a haber un tiempo que vamos a estar en cárceles. ¿Entienden? Vamos a ir a países tal vez como en Cuba. Cuando fuimos a Cuba, estaban detenidos. Porque va a haber países, tal vez es ilegal predicar, pero no hay que tener miedo. Pablo dice que él estaba en prisiones frecuente, más de una vez, más de dos. Pablo siempre estaba en cárceles. En el libro de Romanos, él lo escribió cuando estaba en cárcel en su casa, en house arrest. Sigue leyendo. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Entonces, él que recibió 39 azotes, 5. ¿Tú sabes qué es un azote? Cuando usted mira películas de esclavitud, bla, bla, él recibió 39 de esos 5 veces de los judíos. Y todavía siguió. Por eso dijo Pablo, yo soy igual que ustedes. No me pongan en una cosa como un ídolo, porque Pablo, él es un ejemplo para todos nosotros. ¿Entienden? Igual que nosotros somos ejemplo para ustedes, hermanos y hermanas. Entonces, Pablo fue en cárceles, fue azotado 39 veces, 5 veces. Sigue leyendo. 3 veces he sido azotado con varas. Todo con varas. ¿Qué es una vara de hierro? Dice que 3 veces fue azotado con varas. Sigue leyendo. Una vez apredado. Él fue aprediado. Y acuérdense, por poco estaba muerto en Hechos capítulo 14. Sigue leyendo. 3 veces he padecido naufragio. ¿Qué pasa cuando el bote se quiebra? Dice que pasó eso 3 veces. Sigue leyendo. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Él tuvo un día y una noche en el mar. Tú sabes que en la noche del mar siente, bueno, cuando uno va a la playa y siente algo en sus pies. Él estaba en el mar. En el mar se pone bien oscuro. No hay como luces en el cielo. Right? Como lights que uno maneja en la calle. Hay estrellas, pero todavía es bien oscuro. Right? No sabe si es un tiburón, una ballena. Right? Uno no sabe que está en el mar. Pero Pablo pasó un día y una noche en el mar. ¿Sigue leyendo? En camino muchas Él veces. siempre estaba en camino. ¿Sigue leyendo? En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Pablo estaba en peligro de ladrones. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Que la gente trató de robar a Pablo varias veces. ¿Sigue leyendo? Peligros de los que de mi ¿Sigue nación. leyendo? Peligros de los gentiles. Entonces, no solo estaba en peligro de su propia gente, pero también de las otras naciones estaba en peligro Pablo. ¿Sigue leyendo? Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. ¿Ve? Peligros entre falsos hermanos. ¿Y qué? Nosotros sabemos que va a haber hermanos y hermanas aquí en el cuerpo solo entrando ¿para qué? Para investigar, para poner videos. Nosotros sabemos, pero no va a parar no va a parar nosotros. Sigue leyendo. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. Dice que muchos desvelos. Nosotros aquí, por ejemplo, nosotros no dormimos como una gente normal. A veces pasamos días que nosotros dormimos 5 horas, 4 horas, 6 horas. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que hacer para el cuerpo. Era como Pablo. Pablo dice que él casi nunca dormía. Sigue leyendo. En muchos ayunos. Muchos ayunos. En frío y en desnudez. ¿Lee? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, le preocuparon la preocupación por todas las iglesias. Entonces, que Pablo dijo que él pasó por esto, ¿por qué? Por estar preocupado de las iglesias. Por nosotros aquí tenemos una gran
amor a ustedes, hermanos y hermanas. Hacemos esto porque por amor a la iglesia, al amor de ustedes, hermanos, que son bien vigilantes en vernos cada día, cada viernes, cada jueves, cada miércoles, cada martes, lunes, sábado, domingo. Estamos aquí para ustedes, hermanos y hermanas, all right? Yo oro que ustedes aprendieron algo del camino de Pablo y de lo que pasó él. ¿Hay preguntas? Any questions? Si hay preguntas, oye, do your thing, man. Your shout outs. Okay, go. Go to the top. Scroll up. ¿Tienen preguntas? Ahora ponen aquí y le damos respuesta. Okay. Shalom, hermano Jan. Shalom, Araceli Inda. Dice, has Israel unido en Cristo read the book of God this year yet? No. Araceli. Araceli, hay muchos libros que están, por ejemplo, hay un libro en el libro de Samuel que se llama el libro de la guerra. Esos libros no los tenemos ahorita, right? Como el libro que te dijo, what would you say? El libro de God. God this year. Ese libro no lo tenemos, right? ¿Entienden? Hay muchos libros que Isaú lo puso para desviarnos. Por ejemplo, hay un libro de Enoch que dice que Noé era un hombre albino y que son basuras, hermanos y hermanas. Lea lo que está en su Biblia, lo que tenemos, y con eso seguimos adelante. Los 80 libros son suficientes. Mi hermano Yahweh Shai Bas, de tribu de Simeón. Shalom. Hermana Zeneida Núñez, todavía no la he visto aquí. Shalom. Yamagan, el oficial de tribu de Zabulón, uno de los duros. Shalom. Emanuel Efraín. Shalom, mi hermano. Rufo García, un hombre poderoso de tribu de Simeón. Shalom. Go up, go up. Miriam Andina Israel. Shalom, hermana. Ese sí. Hermana Laura Ba Israel. Shalom, mi hermana. Miriam Andina Israel. Shalom. Keep scrolling. Feliz sábado. Tribu de Isaacar. Mi hermano Ramón. Shalom, my brother. Go down. Hold on. A los hermanos municipio Quisqueya de San Pedro de Macorís, República Dominicana, oyente de Radio Oriente. Ok. Feliz sábado. Shalom, hermana Yossi Polanco. Go down. Wait. Lindo ver a mi raza predicando. Así es, hermana. Cristo está haciendo algo muy grande en este mundo, levantando a los tribus, predicar en estos últimos días. Going down? Huh? Yeah. Mis ojos y oídos casi no pueden creer. Muchos están enojados conmigo porque escuchando a Israel unido en Cristo, pero la verdad ha llegado y no puede ser ignorado. Hermano Carlos, hermana Ida Serrano, shalom, mi hermana. Carlos Badillo, shalom. No hay preguntas. Hermano Gideon, de tribu de Efraín, shalom, haciendo la obra en Puerto Rico. Hermana Cynthia Amador, shalom, de San Diego. Sista Pagana, shalom, hermana. Hector Santiago, my brother, where you at, man? Come through, man. We need workers, man. Come through, shalom. Ida Serrano, shalom, hermana. Dice, hermana Laura Badillo, shalom. No hay preguntas. Type this up. Si tiene preguntas, si no tiene, cuando tiene pregunta, envíalo a preguntas
israelunite.org. Preguntas @israelunite.org. Ahí está los capitanes oficiales ready para darte respuesta sobre la Biblia. Y that's it. Bueno, gracias hermanos y hermanas por sintonarse hoy. Que pasen buen sábado y nos miramos ustedes domingo con los hermanos en Miami. All right, hermanos y hermanas, shalom. Shalom.